Quería que empezásemos con el análisis psicológico o de personalidad de dos figuras antagónicas como Manuel Azaña y como Francisco Franco. El primero, el líder de la Segunda República, y el segundo, el militar que acabó encabezando el golpe de Estado y el alzamiento y que acabó siendo dictador de España durante 40 años. Respecto a la apertura, la experiencia, ¿dónde colocarías a Franco? Franco era un hombre esencialmente conservador, ese es el rasgo que define su personalidad. Un hombre prudente, llegó a decir: si los míos ganan la guerra, el primero que tendría que salir de España sería yo. ¿Crees que los líderes políticos y las grandes figuras históricas tienen rasgos de psicopatía? Probablemente sí. O sea, tú tienes que tener una capacidad de disociar las decisiones que tomas de sus resultados en el plano emotivo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de estas conversaciones que tenemos en Psicología Cruda. Y bueno, como sabéis, el objetivo siempre de estas charlas es traer a un experto en otra disciplina e intentar conversar más que una entrevista para abordarla y ver el enfoque psicológico que le podemos dar a algo, porque como siempre os digo, la psicología está en todo. Entonces, bueno, hoy tenemos aquí a Fernando Paz, el reputado historiador. Y bueno, Fernando, lo primero que quería era darte las gracias por venir y por venir a este experimento de juntar historia y psicología, ¿no? Pues muy honrado, la verdad. Muchas gracias a vosotros, que es siempre agradabilísimo venir aquí. Y bueno, están bien los experimentos, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que es ir un poco más allá de lo evidente. Mira, si te parece, yo lo que había pensado era empezar un poco en lo concreto y luego ir haciendo zoom para ver lo general, ¿no? Estupendo. Entonces, había pensado que empezásemos acercándonos al análisis de dos figuras, ¿vale?, controversiales y que fueron casi antagónicas en un momento dado de la historia, como fue Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, y Francisco Franco, el militar que encabezó el alzamiento, o bueno, que lo acabó encabezando y que luego fue dictador de España durante casi 40 años, ¿no? Y luego ir hablando un poco más de cómo se radicaliza una sociedad, qué es lo que lleva a estos climas de tensión y a este tipo de escaladas, ¿vale? Perfecto. Entonces, mira, si te parece, estaba pensando un poco cómo podíamos hacer el análisis de personalidad de estas figuras. Y como sabes, en la psicología, bueno, pues por mucho que seamos una disciplina científica, pues tenemos distintas teorías. Y bueno, y por eso quería que empezásemos con el análisis psicológico o de personalidad de dos figuras antagónicas como Manuel Azaña y como Francisco Franco. El primero, el líder de la Segunda República, y el segundo, pues el militar que acabó encabezando el golpe de Estado y el alzamiento y que acabó siendo dictador de España durante 40 años. Simplemente decir para la gente que nos esté viendo y que le interesa la historia, que bueno, hoy vamos a ver un poco más el estudio de personalidad de estos personajes, pero que a quienes les guste el tema, pues bueno, hay un excelente curso que tú has publicado sobre la guerra civil, que pongo enlace en los comentarios para quien esté interesado y quiera profundizar en los aspectos, digamos, desde la historia más ortodoxa, ¿no? Hoy vamos a jugar un poco a este juego de hacerle terapia de pacotilla a estos dos personajes históricos. ¿Te parece, Fernando? Me parece estupendo, de verdad que sí. Vale, mira, bueno, pues es verdad que en psicología, pues como sabéis, no somos una ciencia del todo exacta y muchas veces hay distintas teorías para abordar cada tema, ¿no? Entonces yo pensando un poco cómo podíamos verla, aparte de basarnos en la historia biográfica de estos dos personajes, qué teoría psicológica íbamos a utilizar para analizarlos, ¿no? Entonces yo había pensado en la teoría de personalidad de Goldberg, que es lo que se llama los 5 grandes, que él básicamente evalúa la personalidad de la gente en base a cada uno de 5 rasgos, ¿vale? Así que si te parece, vamos con el primero. Y el primero de los rasgos que propone Goldberg es el de la apertura a la experiencia, ¿vale? Básicamente este rasgo de lo que hace referencia es de cuánto la persona es curiosa, tiene afán de experimentar cosas nuevas, es una persona emocional, innovadora, que le gusta lo creativo, que le gusta explorar cosas, que le gusta marchar por nuevos caminos, ¿no? Entonces digamos que tendríamos gente
con esa apertura a la experiencia, y en el otro lado tendríamos gente como, bueno, pues con más cerrazón a la experiencia, que se caracteriza pues por ser más tradicionales, más conservadores, por ser más prácticos y más moderados. Entonces, en estos dos extremos, ¿dónde colocaría? Bueno, vamos a empezar, si te parece, por Franco y luego vamos por Azaña. Respecto a la apertura a la experiencia, ¿dónde colocarías a Franco? Franco era un hombre esencialmente conservador, ese es el rasgo que define su personalidad, un hombre prudente, así le hemos conocido en la historia, en la gran historia por lo menos, pero hay dos Francos, por decirlo de alguna manera, uno anterior al año 31 y otro posterior. El Franco anterior al año 31 seguramente sorprendería a mucha gente interesada por la figura de Franco y por la historia de España, porque era un Franco que se adecua mucho mejor al perfil que acabas de describir, de ser capaz de, digamos, de abrirse a las innovaciones y de alguna manera también interactuar con los demás de una forma más activa, ¿no? Franco tiene incluso algunas apariciones en celuloide de aquella época de los años 20. Era un hombre que aparecía en la prensa con una cierta frecuencia, porque, en fin, combatía en el norte de África, en Marruecos, y digamos que estaba bastante a tono con su tiempo, incluso con algunas expresiones de su tiempo que podíamos considerar, bueno, más avanzadas, sí, ¿no? Como el cine, ¿no? Claro, ¿no? De hecho, aparte de que luego sí que dicen que es el autor del guión de Patria, sí. de Raza, perdón, la película de 1940, si no recuerdo yo mal. También sé que él estudió inglés, ¿no? Que en aquella época no era algo muy frecuente entre los militares el estudiar idiomas. Perdona que te interrumpa, simplemente recordarte que esta conversación está patrocinada por Estar Contigo Terapia, la clínica de psicología que nace para dar acceso al tratamiento psicológico a todas las personas. Porque cuando tienes un problema no puedes esperar largas listas de espera en la seguridad social, o no puedes ahorrar dinero para poder pagar tu tratamiento. Necesitas ayuda en ese momento. Por eso mi equipo de psicólogos de Estar Contigo Terapia te ofrecen la posibilidad de financiar el tratamiento sin intereses y pagándolo en cómodas cuotas. Empieza con una sesión semanal de 50 minutos por solo 49 € al mes. Pincha más abajo en el enlace para tener más información o entra en www.estarcontigoterapia.es. Perdona la cuñita publicitaria y volvemos a la conversación. Bueno, y sobre todo el inglés. El inglés en España era el tercer idioma, más bien, en aquella época, porque lo que más se estudiaba era francés, con mucha diferencia, y en segundo lugar alemán. El alemán era el idioma de la cultura, también en gran parte del derecho, pero sobre todo de la cultura, de la filosofía y además de los estudios científicos. No voy a decir que fuese como el inglés, como es hoy el inglés, porque tiene un carácter más global, pero en Europa el alemán era, por definición, digamos, el idioma de la cultura. Y efectivamente sí, saber inglés era una cosa un poco rara. Hizo sus pinitos, pero tampoco llegó a tener un gran conocimiento. En España en general los idiomas, hasta época muy reciente, e incluso me atrevería a decir que hoy tampoco de una manera muy, muy visible, los idiomas en general no han tenido una gran acogida. Probablemente tiene que ver con la forma en que pronunciamos las vocales, en fin, en una serie de cosas. Pero bueno, lo cierto es que era así. ¿Y cuándo se produce, no? Dices que había antes un Franco más abierto a la experiencia, sí, y luego un Franco más cerrado en base a este rasgo de Goldberg. ¿Qué provoca ese cambio o qué diferencias hay en ese segundo Franco? Claro, el Franco más joven es un Franco en el que, digamos, que da por sentado el contexto. Es decir, nadie está cuestionando el contexto de una manera, digamos, abierta, ¿no? Y agresiva. O son grupos más o menos marginales. Podemos considerar básicamente a la CNT en aquel momento. Estamos en los años 10, incluso en los años 20. Bueno, no hay un cuestionamiento del contexto, como digo, y, en fin, del contexto en términos civilizatorios e incluso político, ¿no? Y por tanto la preocupación a ese respecto es menor. Cuando se produce un cuestionamiento de la sociedad en la que se vive, se produce lógicamente un efecto, digamos, de un reflejo de defensa, un reflejo defensivo, porque entonces sí se cuestiona el contexto en el que uno vive y las cosas que uno da por supuestas, y en consecuencia, digamos que se acentúan las actitudes conservadoras. Sucedió eso con Franco, sucedió en 1931, cuando llega el gobierno de la República, cuando se declara, cuando estalla la República, por decirlo así, cuando se proclama la República,
y bueno, como ministro de la guerra, pues la labor precisamente de Manuel Azaña, que cierra la Academia General Militar, ¿no? Aquello produjo en Franco un choque muy grande porque vio que esos principios que nutrían el mundo en el que él vivía, la sociedad, la España en la que vivía, eran cuestionados, digamos, de una manera pues frontal por el que entonces era ministro de la Guerra, Azaña. Si a eso le añadimos la política territorial, la política religiosa, etcétera, eso produjo en amplios sectores de la sociedad española un desplazamiento hacia el conservadurismo, sin duda ninguna, claro. Claro, y luego un poco, ¿no? También en La cerrazón Goldberg aplica un poco esta idea de que son como más prácticos, como un poco más calculadores, por decirlo de alguna manera. Y bueno, mucha gente señala eso, ¿no? En la figura del dictador, ¿no? Como que fue una persona que fue adaptándose, que fue fluyendo con los cambios y que no se apegaba mucho a nada en concreto, ¿no? Efectivamente, Franco tiene por característica principal, junto a ese conservadurismo y esa prudencia, y relacionado con ellas, el pragmatismo. O sea, Franco no era un dogmático ni era un doctrinario, por decirlo de alguna manera. Era un hombre que creía en general en las soluciones, como digo, de tipo conservador, incluso no solamente en lo político, también en lo militar. Franco no es un innovador militar, aunque tiene a su favor la ejecución del primer puente aéreo del mundo, que eso es cierto, desde finales de julio del 36, los comienzos de agosto, bueno, hasta el mes de octubre, en que pasó el ejército de África, durante la Guerra Civil Española, al otro lado, lo cual nos muestra una personalidad que arriesga cuando considera, desde una óptica conservadora, que tiene que arriesgar, es decir, no es completamente reacia al riesgo, pero que si puede evitarlo, lo evita. Sí, o sea, es una persona que toma riesgos solamente cuando no le queda otra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando no le queda otra, o cuando, digamos que en la relación entre riesgo y beneficio, el riesgo es pequeño y el beneficio es grande. O cuando, efectivamente, como dices, cuando no hay otra posibilidad. Claro, los rebeldes del 18 de julio, si no consiguen pasar el ejército de África a la península, están perdidos, porque la descompensación que hay entre la zona del Frente Popular de la República y la zona sublevada es enorme en favor de la República. La única baza de verdad que tienen los rebeldes es el ejército de África, no tienen otra. Y en consecuencia, si no lo logran pasar a la península, están perdidos, ¿no? Ahí se jugó la guerra de verdad. Y Franco arriesga porque no tiene más remedio, claro. Dice, es que frente a la certeza de la derrota, pues hay que tomar el riesgo. Y efectivamente lo tomó. No fue la única decisión o la única vez en su vida, digamos, que tomó un riesgo, pero en general su actitud era más bien contemplativa, no era lo que se llama proactiva, era esperar y ver, y en función de lo que veía, así actuaba. Él nunca era el primero en actuar. No lo fue tampoco, por ejemplo, el 18 de julio, con respecto a la sublevación. Fue el último de los grandes generales que se une a la sublevación, y lo hace empujado por el asesinato de Calvo Sotelo, donde hay una mezcla de miembros del PSOE, guardaespaldas ligados a los jefes del PSOE y policías. Entonces, aquello, como contaba con la participación del aparato del Estado, lógicamente sembró la alarma de forma generalizada, y en Franco fue lo que le empujó a sumarse al alzamiento. Y aún así tarda un par de días en sumarse, ¿no? Bueno, en comunicarlo, él se decide ahí en los acontecimientos que pasaron el 13 de julio, el 14. Cuando él se suma es ahí. Todo el mundo daba por hecho que se iba a sumar finalmente, pero lo cierto es que no se había comprometido y no había colaborado en la gestación y en la urdimbre del golpe de Estado. No había colaborado, esa es la realidad. Entonces, de hecho, los compañeros, digamos, que sí se iban a sublevar y que se sublevaron, le llamaban Mis Canarias 1936, por lo que se hacía rogar, ¿no? Porque no se decidía claro, nunca. ¿No? Claro. O sea que la prudencia y el pragmatismo son rasgos propios del personaje, y con ellos, y también hay que entender esto, el apego a la ley. Es decir, Franco no se subleva también por un sentido de ese apego a la ley. O sea, una de las cosas que a Franco más le repelían era la vieja historia de los pronunciamientos españoles. Uh-huh. Y de hecho el ejército, durante la época de Franco, el ejército español cambiará ya para siempre en un sentido de la obediencia civil. El ejército antes del 36 es uno y después es otro. Los militares franquistas ya no se sublevarán. Serán militares que, cuando tengan discrepancias, dimitan,
pero no se sublevan. El ejército queda sometido a la esfera civil de verdad en la historia de España. Sí, y acaban los espadones, ¿no? Y estas figuras. Efectivamente, por eso Franco no creía en el golpe de Estado propiamente, y en cierto modo es verdad que trató de evitarlo. Solo se sumó cuando de algún modo no le quedaba más remedio. O sea que aquí tendríamos a Franco, pues eso, como un perfil más cerrado a la experiencia, ¿no? Más de seguir la pauta, seguir el camino establecido, hacer como lo correcto, más que innovar o crear cosas. ¿Y dónde tendríamos a Azaña, ¿no? Como figura histórica en esta división entre más innovador, más abierto a la experiencia, a probar y descubrir cosas, o más cerrado y seguir la pauta? Bueno, Azaña, también hay dos Azañas, podemos decir, una Azaña que aunque participaba en política en el entorno del republicanismo y del PSOE, estuvo varias veces en las casas del pueblo, en fin, dando conferencias, etcétera, pero tenemos una Azaña anterior y posterior, y aún habría una Azaña final, en los años de la guerra fundamentalmente y en la última parte de la guerra particularmente. Azaña tampoco era un hombre excesivamente abierto a la experiencia. Uno de los rasgos fundamentales de Azaña era un acusado egocentrismo. Y normalmente las personas egocéntricas son poco absorbentes con respecto al exterior. Uh-huh. Y ese era uno de los rasgos de Azaña. Su obra personal y su obra política, que lógicamente pues hay una continuidad entre la una y la otra, son un buen espejo, un buen reflejo de esto que estoy diciendo. La obra política que retrata muy bien al personaje es una obra que yo denominaría como poco cicatera. No es una obra de apertura a los demás. Era una república para los republicanos. Nunca se planteó como una república para todos los españoles. Fue una república que se empeñó, muy en consonancia con la personalidad de Azaña, en no aceptar a españoles que querían ser aceptados. Si contemplamos las maniobras, por ejemplo, de la derecha conservadora española durante los primeros años de la República, son un intento de incorporarse a la República, intentos ante los que Azaña no hacía más que rehusar, ¿no? Y eso retrata muy bien al personaje. Y, por ejemplo, porque siempre lo ponen como una persona profundamente reformista, que intentó, ¿no? Pues con esas leyes que él hace al principio, donde intenta cambiar un montón de cosas en la estructura del país, en lo que él consideraba que eran los males, ¿no? Del exceso de mandos en el ejército, de la reforma agraria, de este tipo de cosas. Ahí, a pesar de ser leyes reformistas, por ver si te estoy entendiendo, Fernando, tú sí que crees que hay un carácter cerrado, porque es cerrada su idea de lo que tenía que ser, aunque eso provocará cambios, ¿no? Sí, así es. Es decir, él tiene una idea de nación, uh-huh, y es una idea bastante perfilada, y entiende que fuera de su idea de nación no cabe ninguna otra. Es enormemente excluyente, en realidad. Azaña tiene una frase donde dice: tenemos que emanciparnos de la historia de España. Es decir, él cree que toda la historia de España en conjunto ha sido un error, o prácticamente toda. Sobre todo con los Austrias, él es un jacobino, y sobre todo con los Austrias piensa que España pues se convirtió en una especie de monarquía federal o confederal, en fin, y por tanto todo eso hay que borrarlo de la historia y empezar a construir una nación fundamentalmente como un reflejo de su paradigma francés, porque era un hombre profundamente afrancesado, por decirlo así, ¿no? Y en todo caso se consideraba heredero de aquellos afrancesados que le habían precedido, ¿no? Uh-huh. Él tenía una idea muy clara, o bastante clara, en ocasiones también con ciertos rasgos confusos, pero bastante perfilada, como decía, y su idea era imponerla. No fue capaz de abrirla en un sentido más comprensivo, por decirlo de algún modo. Solamente al final de la guerra, desde una posición, digamos, casi, o retratándose él a sí mismo en las memorias de un modo casi omnisciente, es cuando empieza a formular ese tipo de ideas en torno a lo de paz, piedad y perdón y todo este tipo de cosas, pero
es muy tardío y probablemente forzado por las circunstancias, porque ya no podía aspirar a otra cosa, puesto que la derrota estaba a la vista, ¿no? Y Fernando, y en su obra artística, ¿no? Porque él tiene esta faceta de intelectual, de escritor. Sin duda. Si no recuerdo mal, él es Premio Nacional de Literatura. En su obra, ¿tú le ves también esa cerrazón? ¿O ahí crees que es la parte donde quizá hay más apertura, más curiosidad, más...? A ver, una gran parte de su obra está inconclusa, de su obra literaria. Hay otra parte de la obra, sí, lógicamente sí la terminó. Y esto es muy característico de Azaña. Azaña se aburría mucho. Y él lo dice en varias ocasiones, ¿no? No sé si es en La velada en Benicarló, no recuerdo ahora mismo, pero hay un momento en el que él está retratando un consejo de ministros, me parece que eso en sus memorias, sí, no recuerdo mal. Al final, él está hablando de un consejo de ministros y está rememorándolo y alguien se pone a hablar de la reforma agraria, de la necesidad de una reforma agraria, que desde el punto de vista del reformismo parecía pues un objetivo a acometer bastante razonable, ¿no? Y Azaña muestra su absoluto desinterés por aquello, ¿no? Se pone a hablar de otra cosa inmediatamente, dice, qué aburrimiento, otra vez estos tíos con la reforma agraria y no sé qué, no sé cuántos, afuera llueve o algo así, dice. Es decir, no le interesaba nada su reformismo. Era un hombre profundamente doctrinario, eso sí, era un escritor que yo calificaría de estimable, tiene páginas ciertamente muy bien escritas, es un buen escritor, no diría que es un genio de la literatura, pero es un buen escritor, sin duda ninguna, y a lo largo de su obra literaria tiene algunas obras, todas ellas reflejo de su personalidad, pero algunas obras, como digo, El Jardín de los Frailes, por ejemplo, célebre, que es un reflejo de toda su formación, de infancia, que a él le ha condicionado enormemente, que le llega a lastrar de verdad y que genera en él, haber estudiado con los agustinos en el Escorial, que genera en él pues eso que podemos considerar un anticlericalismo absolutamente doctrinario, ¿no? Uh-huh. Uno de los problemas de Azaña y de la República en sí mismo, ¿no? Pero uno de los problemas de Azaña es que llegó demasiado tarde, llegó muy tarde, cuando Europa ya no estaba en ese tipo de cosas, cuando Europa ya no estaba precisamente abriéndose hacia una democracia republicana, ¿no? De corte más o menos liberal, aunque habría mucho que matizar en eso. Íbamos como 50 años descompensados, descabalgados, ¿no? Claro, Europa estaba en otra cosa, ¿no? Y mira, una pregunta, porque claro, lo dices así, y en psicología una cosa que hacemos mucho es no mirar el contenido, sino mirar el patrón, ¿no? Claro, es decir, no mirar tanto el tema, sino mirar un poco la manera de funcionar de la persona. Entonces, un poco analizando el patrón, en base a lo que me dices, lo que sí que percibo, o creo percibir como una similitud en Franco y Azaña, era que ambos tenían una idea de lo que debía ser España y intentaban conseguir no imponer, pero que las cosas se amoldaran a esa idea de lo que debía de ser. ¿Este paralelismo entre los dos es correcto o me estoy montando yo la pájara? No, tiene lógicamente pues hay un cierto paralelismo, se puede trazar, ¿no? Lo que pasa es que Azaña, la diferencia es evidente, mientras que Franco era conforme con la historia de España, a grandes rasgos, Azaña no. Azaña lo que creía es que España había sido, como digo, un error y había que imponer otra cosa, otro país. He citado antes la frase de que tenemos que emanciparnos de la historia, ¿no? Uh-huh. Claro, un país o una persona no es que además de otras cosas sea historia, es que es solo historia, en términos temporales. Porque el presente pues es nada, es inaprensible, y el futuro está por llegar, pero lo único que somos es pasado, naturalmente. Según vamos hablando, vamos dejando todo esto en el pasado. Entonces no somos otra cosa más que eso. Una nación también no es más que pasado, en definitiva, ¿no? Si Azaña decía que había que emanciparse de nuestro pasado, de nuestra historia, es tanto como decir emanciparse de España. Azaña tenía muy claro lo que había sido España durante la historia. Y Azaña, de forma certera, identificaba la historia de España con el catolicismo. En su caso, para mal. En su caso lo hacía, esa vinculación no era la de Menéndez Pelayo, sino todo lo contrario, lo identificaba para mal, pero efectivamente estaba de acuerdo en identificarlo. Franco también.
Eso te iba a decir, ¿no? Que ahí... Claro, Franco también, pero en el caso de Franco lo identificaba para bien. Consideraba que precisamente la condición católica de la historia de España era positiva, pero en todo caso, fuese positiva o no, era la historia de España, júzguese como se quiera. Es decir, que no podía haber una España sin el sentido, digamos, culturalmente católico. Los dos tenían esta cerrazón, pero uno era rupturista y quería crear un modelo nuevo, que sería Azaña, y Franco lo que quería era mantener esto que él consideraba la esencia o la tradición española, ¿no? Claro, y en ese sentido puede decirse que Azaña representaba una negación de España, mientras que Franco representaba una afirmación de España particular y una afirmación. Cada uno de su enfoque. Pero claro, es que el propio Azaña lo verbaliza así. Es decir, Azaña tiene unas palabras durísimas al respecto de España, ¿no? En muchas ocasiones. No obstante, él denomina a este país, digamos, lo denomina España, es decir, no le cambia el nombre, pero está hablando de otra cosa en realidad. Uh-huh. Y mira, vamos al siguiente rasgo. O sea, por ahora vemos que hay esa cerrazón en estas dos figuras. Ahí habría un paralelismo, o coincidirían si les pasásemos un test de personalidad. Vamos con el siguiente rasgo de Goldberg, que sería el rasgo de la responsabilidad, ¿vale? La responsabilidad, más o menos responsable, habla de cuánto una persona está centrada en sus objetivos, es capaz de pensar a medio y largo plazo para implementarlos, tiene una disciplina y además un poco es estructurada a la hora de intentar lograr estos propósitos. ¿Dónde colocarías a Franco en esto? Hombre, Franco era una persona muy disciplinada, no cabe ninguna duda. Franco tenía claros sus objetivos a largo plazo y un enorme pragmatismo, como hemos dicho, a corto plazo, ¿no? Capaz de una gran adaptación, incluso a medio plazo. En cuanto a esa persecución de sus objetivos, no me cabe ninguna duda. De hecho, Franco es un héroe de guerra. Esto es un aspecto muy importante, porque él perseguía la gloria militar, tampoco cabe duda de eso, con obstinación. O sea, para él era algo importantísimo, casi todos sus ascensos, y llegó a ser el general más joven de Europa con 33 años, o uno de los más jóvenes de Europa, los obtuvo por méritos de guerra, es decir, por valor ante el enemigo. Oye, y yendo un poco a lo polémico, esa laureada de San Fernando que luego le imponen, que fue polémica y tal y cual, de que decían que bueno, que realmente había sido un poco más de autobombo, que no recuerdo si se la pone Cabanet. Varela, es verdad, Varela se la pone. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Él realmente fue un tema más narcisista de él, de querer obtener la condecoración, o crees que realmente estuvo fundada? Hombre, la laureada de San Fernando es la máxima condecoración militar existente en un momento de la historia en el cual lo militar tiene una importancia que no podemos concebir desde la sociedad actual, que es infinitamente mayor. En España todo lo militar ha sido arrinconado en nuestra sociedad, no vemos militares por las calles, no los vemos prácticamente en los medios de comunicación, están muy arrinconados en realidad desde hace 40 años o más. Pero hay otras sociedades que esto sí lo entenderían, porque los militares están entre ellos y son mucho más visibles. Bueno, la sociedad española entonces era todavía más acusadamente militar de lo que puede ser cualquier sociedad actual. Todos hemos visto, yo creo, vídeos por ahí de unos militares norteamericanos llegando de una misión a un aeropuerto, la gente se levanta, les aplaude, todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso en la España de la época, como digo, era todavía más visible. Es decir, me refiero a la presencia de lo militar en la vida pública. Entonces, bueno, algunas de las crisis nacionales más importantes, como la de 1917, tiene que ver, por ejemplo, con este tipo de cosas. El surgimiento de las juntas de defensa que reclaman que se pueda condecorar y que se pueda recompensar monetariamente a los militares que están en África, porque se juega la vida y demás, pero no por eso tienen que ascender más rápido, ¿no? Es decir, ahí hay unas tensiones en el mundo militar enormes. Entonces, las condecoraciones, no digamos nada, la primera de todas ellas, la laureada de San Fernando, eran ambicionadas por todos los militares. Varela era bilaureado, tenía dos laureadas, ¿no? Y efectivamente le impone una a Franco. Hombre, vamos a ver, tiene su lógica desde el momento en que Franco era generalísimo y es nombrado generalísimo el 28 de septiembre del 36. Es un poco incómodo que el generalísimo no tenga condecoraciones que tienen otros grados inferiores. Pasa mucho, o sea, no sería una excepción, pero
es un reconocimiento a la dirección de Franco a lo largo de la guerra, en definitiva. No se trata de otra cosa, se trata de eso, ¿no? Por eso se impuso en ese momento. Y sin duda ninguna, para Franco era pues la culminación de una carrera. Como la asignatura pendiente, ¿no? Claro, precisamente por eso, porque le había sido reconocido el valor militar. De hecho, muchos hechos relacionados con ese valor militar aparecieron en la prensa de los años 20, por ejemplo, de los años 10 y de los años 20. O sea que Franco era un hombre ya conocido antes de llegar al generalato. Y hasta tal punto que mucho antes de llegar ahí había sido Alfonso XIII su padrino de boda. O sea, el rey no es normalmente padrino de boda de un comandante, por ejemplo, ¿no? Un capitán, un comandante o un teniente coronel. Tienes que tener una graduación mayor, ¿no? Y sin embargo lo fue. Entonces, Franco era, digamos, un militar en ese sentido comprometidísimo con su carrera y con el deseo de alcanzar el máximo reconocimiento. Yo creo que cualquier militar o cualquier artista en su rama del arte a la que se dedique, ¿no? ¿Quién no quiere ser número uno en las listas británicas, norteamericanas? ¿Quién no quiere tener el reconocimiento de la crítica? Bueno, pues un poco por ahí. Y en el caso de Franco está muy claro que sí, para él fue la culminación de esa carrera, sí. Claro. Vale, y bueno, pues si tenemos a Franco como esta persona con un alto sentido de la responsabilidad, entendido desde lo psicológico como comprometerte con unos objetivos y estructurarlo todo para llegar a ello, ¿dónde ves a Azaña en ese sentido? Pues Azaña tiene también, sin duda ninguna, un alto compromiso con la idea que él tiene y dispone los medios para conseguirlo. Sobre eso yo creo que hay pocas dudas. Es decir, la capacidad de decisión y la decisión de llevar a cabo sus objetivos un poco por encima de todo está en Azaña. Azaña tiene un proyecto y Azaña impone ese proyecto, lógicamente, en ocasiones incluso perjudicándose a sí mismo, podemos decir, ¿no? Pero es un hombre de una notable decisión. Azaña tenía una gran formación. Azaña era conocedor de las corrientes de pensamiento de su tiempo, aunque, en fin, él había nacido en 1880 y era muy tributario del siglo XIX, y siempre lo fue, esa es la realidad. Pero es un gran conocedor del derecho, en primer lugar, de la filosofía también, y gran parte de la historia. Azaña intelectualmente no cabe ninguna duda de que es un personaje de fuste, o sea, no es cualquier... Sí, de mucho calado. Y mira, Fernando, porque aquí sí me crea la duda, ¿no? Porque antes has hablado de que tenía un carácter un poco cambiable, de que se aburría, de que dejó cosas inconclusas. Entonces, esto tampoco parece que se ajuste mucho a esta idea de responsabilidad, ¿no? Porque ahí un elemento clave es el de estar como centrado y continuado en conseguir el objetivo. Bueno, es que él sí se propuso una serie de objetivos políticos y sí los consiguió. Naturalmente, siempre en estos casos alguien puede alegar, bueno, tuvo suerte. Pues indudablemente sí, tuvo suerte, porque en esta vida necesitamos todos un poco de suerte, claro. Si no es imposible. Pero además de suerte tiene que haber talento, y no cabe ninguna duda de que Azaña en ese sentido era un hombre talentoso. Por tanto, sí. Lo que pasa es que luego también... tenía algunos rasgos de su personalidad digamos que abiertamente que le perjudicaban y que se contradecían con con esta condición, con esta característica de perseguir las cosas con ahínco. Podemos decir que sí, que en términos generales sí. Lo que pasa es que durante una parte de su biografía fue un hombre que dudó bastante. También hay que decirlo. Fue un hombre ante el que se abrían varios caminos y no tuvo muy claro. O sea, que quizá no era tanto un problema de compromiso, sino de no saber en qué posición estaba exactamente. Eso es, aunque sí es verdad que en el desempeño de su vida política durante la República fue más constante, sin duda ninguna. Alguien podría decir que incluso demasiado, es decir, que estaba dispuesto a llevar las cosas hasta tal punto que al final pues su determinación era tal que podía acabar perjudicando a mucha gente e incluso a sí mismo. Creo que en gran parte es lo que pasó. Él se hizo una idea, tenía un concepto... porque ya he dicho que era muy doctrinario, y tenía un concepto muy dogmático no solo de lo que tenían que ser las cosas, sino de cómo eran.
Y ese concepto, digamos, ese esclerotismo le llevó a cometer errores fabulosos desde el punto de vista político. Por ejemplo, él creía en su relación con las fuerzas a su izquierda, él creía que el que iba a dominar en esa relación iba a ser él. No se dio cuenta de cómo estaba evolucionando la sociedad y cómo la radicalización del espectro político español iba a acabar comiéndose lo que fue lo que sucedió, y que algo que mucha gente señaló, y mucha gente no cercana precisamente ideológicamente a Azaña, como el caso de José Antonio Primo de Rivera, que tenía una cierta admiración por Azaña y lo señalaron ya en su momento. Él, como un poco como el aprendiz de brujo, había convocado unas fuerzas que llegado a un determinado momento ya no podía controlar, ya no podía dominar, y él tardó mucho en darse cuenta de eso. Tardó tanto que ya estaba la guerra en marcha cuando lo percibió en toda su dimensión, y por eso llegó a decir: si los míos ganan la guerra, el primero que tendría que salir de España sería yo. Vale, entonces digamos que aquí, en cierto modo, volvemos a tener un paralelismo entre las dos figuras históricas, ¿no? Como personas que en esa escala de responsable, menos responsable, puntuarían como responsables en el sentido de intentar conseguir sus objetivos, pensar de manera estratégica en ellos y tener un compromiso con los mismos, ¿no? Claro, es decir, si estamos midiendo su determinación en conseguir sus objetivos, sin duda ninguna, pues, no sé si llegaban a la altura en ese sentido de Pedro Sánchez, por ejemplo, que creo que sería casi el ejemplo paradigmático, por decirlo de alguna manera, de la persona que persigue sus objetivos con auténtica obstinación y pasando por encima de todo, pero estarían, digamos, un poco en esa línea, salvando distancias, diferencias y épocas históricas, ¿no? Bueno, fíjate, es curioso, ¿no? Porque diferente contenido, diferente marco ideológico, pero parece que empiezan a haber, ya llevamos dos rasgos que parece que son bastante similares. Vamos al tercero y vamos a ver si esto desempata, ¿no? O vemos que luego son parecidos. Mira, el siguiente de los rasgos que propone Goldberg en su teoría del Big Five, de los 5 grandes rasgos de personalidad, es la extroversión, ¿no? La extroversión hace referencia, pues, a tener un carácter desinhibido, a mostrarte tal y como eres delante de otros, ser un poco como auténtico, transparente, genuino, a tener un carácter optimista, ¿vale? Y también un poco a tender más a la acción que a lo reflexivo, ¿no? Por otro lado tendríamos a los introvertidos, que son personas que se sienten más cómodas en la rutina, en un ambiente familiar, en ser un poco opacos respecto a lo que pasa en su propio mundo interno y sus ideas, y además también, pues, son personas más analíticas que personas de acción, ¿no? Pues en este caso también hay notables similitudes en la forma de ser de los dos al respecto de la extroversión o introversión. En su vida pública y en lo que conocemos, y sobre todo en el desempeño fundamental de las razones por las que les conocemos, los dos eran bastante introvertidos y los dos eran bastante poco transparentes en cuanto a su personalidad. Son dos personas a los que nadie llegó a conocer verdaderamente. Nadie. En ese sentido podrían ser clasificados un poco como eso, introvertidos, como conservadores, en el sentido de no permitir que saliese fuera lo que llevaban dentro. Eran reservados, eran muy reservados. Y mira, por ejemplo, en esto, como de ser poco claro, porque sí es una cosa que siempre se ha destacado mucho de la figura de Franco, ¿no? Pues un poco esa dualidad y ambigüedad con la que jugó, pues, por ejemplo, en Hendaya con Hitler. Y luego cuando se reúne con Mussolini y con el conde de Cipriano, si no he dicho mal el nombre, Condecciano, perdón. Luego también un poco, pues siempre se hablaba como de ese carácter gallego, de que nadie sabía muy bien qué estaba pensando, también con el tema de su sucesión, ¿no? Que ahí hubo como mucha intriga de si iba a poner a alguien más carlista o más falangista o finalmente una figura monárquica y tal y cual. Y bueno, eso se ha hablado mucho de él y quizás esos son buenos ejemplos, pero en Azaña, ¿dónde se veía esa no ser claro, ese un poco jugar con varias barajas? En Azaña, sobre todo, digamos, en lo que es su personalidad. Es decir, Azaña no era un personaje extrovertido, no era un personaje simpático, era un personaje que tenía el sobrenombre de El Verrugas, porque tenía muchas verrugas en la cara. Era un personaje poco social, no le gustaba mucho dejarse ver en actos de este tipo. Era un personaje que no comunicaba lo que pensaba, y ni las razones de por qué tomaba determinadas decisiones. Eso se lo confía a sus memorias.
En ese sentido creo que son personajes parecidos. Quizá Franco tendía a ser algo más afable en el trato personal, pero vamos, sin ser, para entendernos, la alegría de la huerta, pero sí quizá era más acogedor y Azaña era algo más frío. La frialdad de Franco, o el acogimiento de Franco, por mejor decir, se fue desarrollando más con los años. Franco era de una notable frialdad. Arturo Barea lo recoge en La forja de un rebelde. Precisamente Arturo Barea no era proclive, ¿no?, a Franco en ningún sentido, pero lo conoció en el norte de África, en los combates, y bueno, recoge la extrema frialdad de Franco en el combate, que le hacía plantar cara al enemigo sin pestañear, hasta el punto de que los moros, los rifeños, desarrollaron una superstición acerca de Franco, ¿no? Decían que tenía baraca, que tenía una suerte especial. Baraca es una especie de protección. Sí, como bendecido, por decirlo de alguna manera. Eso es. Y casi invulnerable, ¿no? A pesar de que le pegaron un tiro en el abdomen y estuvo a punto de morir en combate. Pero Franco no se inmutaba y se ponía siempre el primero para acaudillar los ataques contra el enemigo. De hecho, Barea cuenta cómo en una ocasión, esto se producía en el norte de África con una cierta frecuencia, cuando había un teniente capitán, que al mando de la sección o de la compañía lideraban el ataque contra el enemigo y lo hacían con excesiva frecuencia, poniendo en riesgo demasiadas veces quizá a sus hombres, solían terminar con un tiro en la espalda. En el caso de Franco hubo también quien lo intentó. Uh-huh. Y cuenta Barea cómo Franco, quizá advertido por un sexto sentido, se giró hacia la persona que le estaba apuntando y le bastó con mirarle a los ojos para desarmarle. Es decir, la mirada de Franco, la impavidez de Franco y la frialdad de Franco bloqueó al otro, ¿no? Sí, sí. Hay una película de mediados de los años 30, también vagamente inspirada un poco en la vida de Franco. Es una película francesa sobre la Legión Española, lo cual es tanto más notable porque ellos tenían su propia legión, tienen su propia legión. La Legión extranjera, la extranjera francesa. Bueno, pues esa película va sobre la Legión Española, se llama La Bandera, si no recuerdo mal. Y en esa película, bueno, pues hay una escena en la cual un general sabe que alguien le va a matar y, lejos de esconderse, lo que hace es ir al lugar donde se reúnen los legionarios por la noche, pues a sus libaciones y otros menesteres. Y ese militar se queda solo, espera que todo el mundo se vaya y se queda solo con el legionario que presuntamente le va a matar de vuelta al cuartel, desde pues el garito, ¿no?, hasta el cuartel. Entonces, finalmente el legionario no se atreve a matar a ese mando, ¿no? Y cuando llega, cuando llegan al cuartel, el oficial le dice, le voy a arrestar a usted, estoy citando de memoria, no pretendo ser textual, pero le voy a arrestar a usted 2 meses. Uno, por decir que me iba a matar, y el otro, por no hacerlo. Bueno, pues eso recrea un poco la figura de Franco y está inspirado también en esa figura, en la figura de esos africanistas que se hicieron, que se cocieron en el norte de África, ¿no? Y en ese, digamos que en la recreación de esa figura valerosa en el combate, lógicamente tiene que haber un hombre frío, porque es muy difícil ser valiente si no se es frío. Normalmente uno se deja llegar en esas circunstancias por el pavor, ¿no? Y al respecto no cabe ninguna duda. En cambio, Azaña tenía fama, según la historia, ganada a pulso, de todo lo contrario, de ser físicamente muy cobarde, ¿no? Se cuenta que cuando los hechos del 10 de agosto del 32 en Madrid y en Sevilla, una pequeña sublevación de unas unidades menores del ejército, que no fue a ninguna parte, al oír unos disparos en la Plaza de la Independencia de Madrid, Azaña se echó al suelo. Y tenía fama de ser físicamente un hombre cobarde. Pero eso no quiere decir que no fuese frío con habitualidad, no fuese frío normalmente, sino que en determinadas ocasiones podía perder esa frialdad. Pero Azaña también era un hombre considerablemente frío en ese sentido. Fernando, ¿cómo explicas un poco el carácter, el carisma que tenían? Es verdad que Azaña pues, es el que llega como a tener los actos más multitudinarios durante los mítines de la Segunda República, ¿no? Cuando llena el estadio del Valencia, el Mestalla, o también
en Madrid, en la zona de Comillas, ¿no? Que hace estos eventos que incluso Gil Robles dice que han sido los eventos más multitudinarios y tal. Y luego también Franco, pues evidentemente, pues también es luego un símbolo y casi como un icono, ¿no? Y parece que tiene como, bueno, pues como un carisma, quizás no de orador en el sentido de Mussolini o de Hitler, pero desde luego tiene como una impronta que es capaz de movilizar a muchas personas, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo explicas tú desde esta frialdad ese carácter de que parece que tenían tanto Azaña como Franco, ese carácter luego de figura pública, de símbolo, de, bueno, precisamente por eso hoy los estamos analizando, ¿no? Porque siempre se les colocan como las figuras simbólicas de cada una de esas dos Españas, ¿no? Todavía no se había acuñado la expresión, se estaba justamente elaborando por entonces, pero estamos hablando un poco del culto a la personalidad, quizá, o al, en fin, el tirón que tienen con carácter público estas figuras. En el caso de Franco, Franco no era ni mucho menos un buen orador, no estaba acompañado tampoco de una voz adecuada. Sí, esa voz de pito, ¿no? Que incluso otros generales se reían luego de él, por eso. La satirizaban y, efectivamente, una voz atiplada, una voz muy poco apta incluso para las arengas cuarteleras. Claro. Y mucho menos para los discursos públicos. Con Franco no hubo nunca, no es verdad, hubo solo muy al principio un intento de construir, digamos, la figura de un héroe. Franco había sido un héroe militar, sin duda ninguna, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la figura del héroe salvador de la comunidad, del héroe salvador de la patria, que sí era como esta figura del Führer, claro, o el Duce. Eso es, la figura de Hitler o de Mussolini, o la figura del Bots, de la figura de Stalin, que fue probablemente quien llevó más lejos el culto a la personalidad, ¿no? Quizá esa figura lo ocupó un poco Primo de Rivera, ¿no? Primo de Rivera era un hombre más del siglo XIX. Primo de Rivera es probablemente el que da el último pronunciamiento. No, me refiero a José Antonio, ¿no? Que ocupa un poco esa José figura Antonio, de símbolo. Eso es, exactamente. Exactamente, José Antonio, la figura de José Antonio durante el franquismo, durante todo el franquismo, pero fundamentalmente durante la primera parte del franquismo, sí, digamos que se corresponde con la figura del héroe. Es un hombre... Eso es el arquetipo junguiano casi, ¿no? Exacto, eso es, del hombre, ¿no? Del hombre heroico, tal, un hombre joven, un hombre que renuncia a una posición socialmente elevada, de comodidad, de dinero, de reconocimiento aristocrático, etcétera, y que se lanza a la lucha entregándose en cuerpo y alma en combate por un ideal, y que finalmente muere. Es una historia verdaderamente trágica, verdaderamente, digamos, casi como una leyenda. Finalmente muere fusilado por el enemigo por la defensa de sus ideas, ¿no? Entonces, además, incluso la apostura personal, diríamos, eso que antes se llamaba en las novelas ser bien parecido, ser guapo, todas estas cosas y tal, acompañaban a José Antonio, un hombre alto, sobre todo para su época, en fin, tenía una imagen en términos mediáticos. Sí, es esa oratoria más clásica, sin duda ninguna, que este tipo de carisma un poco más apagado o diferente que vemos en Azaña y en Franco, ¿no? Bueno, tanto la escritura como el verbo de José Antonio Primo de Rivera eran de lo mejor, sin duda ninguna, que hubo durante la Segunda República, y hubo muy buenos oradores, pero ya digo, el verbo y la escritura de José Antonio alcanzan en ocasiones unos niveles de lirismo muy elevados, ¿no? Ya había hablado Juan Ramón Jiménez de crear un partido de poetas, ¿no? Y algo de eso intentó José Antonio con la Falange. Y de hecho se rodeaba, existe lo que se llama la corte literaria de José Antonio, ¿no? Que son una serie de escritores, poetas, novelistas que le acompañaban y con los que se reunía con enorme frecuencia. Entonces, esa parte de José Antonio, en cuanto a lo que es el culto a la personalidad, digamos, por su condición personal, por su nivel profesional, porque fue un magnífico abogado en el poco tiempo que ejerció, era uno de los mejores expedientes de la historia de la Facultad de Derecho, una persona enormemente inteligente, fue considerado la referencia, digamos, heroica del régimen, sobre todo, como digo, al comienzo. Cumplía mejor el papel, sin ninguna duda, que Franco, un hombre 10 años mayor, 12 años mayor que José Antonio, un hombre cuya
prestancia física no podía compararse con la de José Antonio. Ya durante la guerra había perdido, pues, en fin, esa figura que se correspondía más con un oficial de Marruecos y tenía una tripilla. Sí, que le llamaban otros militares del alzamiento la gorda paca, ¿no? Un poco sí. en las peleas internas del mando. Vale, oye, pues joder, llevamos 3 de 3 en el que al final psicológicamente parece que Franco y Azaña no son tan diferentes. Azaña, si me permites, era mucho mejor orador que Franco, o sea, no tiene comparación posible. Hombre, era su profesión, por decirlo de alguna manera. Sí, era literato, ¿no? Claro, y era una actividad que no solamente era compatible, sino que formaba parte de su profesión de político también. En el caso de Franco no, porque un militar, más allá, ya digo, de las arengas cuarteleras, no tiene que elaborar ningún corpus ni doctrinal ni verbal, ¿no? Azaña era un magnífico orador, era un buen escritor y como una cualidad muy importante suya, efectivamente, estaban los discursos. El de Mestalla es quizá el que más ha trascendido y es probablemente la mayor manifestación de masas de aquella época de la Segunda República, donde los movimientos de masas eran importantes. Se le prestó mucha atención porque entonces todavía se le consideraba el oráculo de la República, aunque fuera en 1935 y no estuviera gobernando. Lo que pasa es que Azaña decae con fuerza en las primeras semanas después de febrero del 36, cuando se produce la llegada del Frente Popular al gobierno. Ahí ya el papel de Azaña empieza a decaer con rapidez. Es primero presidente de gobierno, pero luego a partir de mayo es ya presidente de la República. Y la presidencia de la República le acabó un poco de matar, por decir así, políticamente. Pero era un magnífico orador sobre eso. Era un magnífico orador en un tiempo de magníficos oradores. Sí, que es todavía más destacable. Primus inter pares, ¿no? Que dirían los romanos. Y mira, vamos con el siguiente rasgo. El siguiente rasgo que propone Goldberg es el de amabilidad. Entendiendo por amabilidad no solamente lo cordial o las buenas formas, sino estas personas empáticas, estas personas que tienen un interés en que la gente se encuentre cómodo, incluso a cierto punto servil, ¿no? Pues que se preocupan mucho de que todo el mundo esté contento, de que todo el mundo se sienta bien, ¿no? Y eso sería una persona amable, y luego la persona poco amable pues sería más una persona que no se preocupa tanto por cómo viven las cosas los demás, que es un poco menos empática, más cerrada en su propia experiencia o en su propio enfoque. Ahí, ¿dónde colocarías a Franco respecto a la amabilidad? Yo creo que ninguno de los dos puntuaría muy alto en ese aspecto. O sea, que se vuelven a aparecer. Se vuelven a aparecer, quizá por razones diferentes, digamos. En el caso de Franco es evidente que en el ejército eso que consideramos amabilidad con respecto a esos parámetros son cualidades muy estimables, naturalmente. Claro. No se trata de que nadie se sienta bien, todo lo contrario, se exige es prácticamente un servicio en sentido puro, es lo más cercano que hay a un 100% de servicio, el ejército. Ahí, incluso, bueno, los que lo hemos conocido de una manera o de otra, sabemos que es muy difícil que te rebajen de servicio, puedes tener fiebre y lo que antes pues te servía para no ir al colegio o a la universidad, mamá, hoy me quedo durmiendo y tal y cual, sí. Ahí no... Esa al sargento poca leche, ¿no? No le puedes ir con esas, ¿no? Es decir, salvo que la cosa sea muy gorda, en cuyo caso sí, bueno, vas al hospital, pero tiene que ser de verdad, ¿no? Muy, muy de verdad. Y el ejército, lógicamente, nunca va a puntuar muy alto en eso porque sus cualidades y sus méritos son otros, ¿no? Y Franco, bueno, pues era un militar, básicamente, y lógicamente durante mucho tiempo, pues actuó como tal. ¿Era un hombre amable? En términos generales, yo diría que era un hombre educado. Azaña también era un hombre educado, pero muchas veces la educación... digamos que es un sustitutivo de la amabilidad y no necesariamente un complemento. Claro. Eran amables. Sí, es algo más instrumental, ¿no? Por sí, decir que una conexión genuina o más que un interés genuino por el otro, es más, bueno, pues hacer lo que toca, lo que es adecuado, lo que es casi práctico, ¿no? Exactamente, exactamente es así. Entonces, eran indudablemente educados, también por su posición tenían que serlo, pero en cuanto a los rasgos de amabilidad propiamente, yo diría que los dos puntuaban bastante bajo. Azaña se complacía a ese respecto muchas veces en hacer que los demás se sintieran mal.
Él tiene, lo cuenta Miguel Maura, a él se le da un homenaje, no recuerdo exactamente dónde era, creo recordar que Granada, pero no estoy 100% seguro. Bueno, a él le dan un homenaje, una comida, y después de los reconocimientos al político, al hombre, Maura habla con él y le pregunta, pero don Manuel, usted sabe que yo estoy considerablemente de acuerdo en sus políticas, básicamente las comparto, había sido ministro con él, el año 31. Sí, había una afinidad. Tenía una evidente afinidad, aunque Maura era más conservador, pero en fin, sí, tenía indudablemente una afinidad ideológico-política. Y le dice, eso, don Manuel, compartiendo los objetivos y compartiendo en muchos casos los modos y demás, pero ¿por qué se empeña usted en no solamente sacar adelante sus proyectos, sino además tiene que hacerlo zahiriendo, humillando al adversario? ¿Por qué tiene que hacer eso? Y Azaña le contestó, es que eso es lo que me divierte. Wow. Es tremendo. Sí, es muy indicador de este rasgo, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, por eso lo cito, ¿no? Entonces, eso lo llevó a cabo, lo desarrolló en algunas cuestiones que eran enormemente peligrosas, como fue el caso del ejército o como fue el caso de la Iglesia, ¿no? Y dirías que es verdad que en ese momento, claro, también aquí podemos hacer la condición de la situación o del poder que tenía en aquel momento, ¿no? Porque es verdad que cuando él lleva a cabo todo el tema de la reforma de la Iglesia y la reforma militar, es verdad que muchos le acusan de eso, de ser poco empático, de que metió mucho el dedo en el ojo, de que no supo ir poco a poco, ¿no? Esa es una crítica que le hacen muchos historiadores. Pero luego, por ejemplo, en ese discurso de paz, piedad y perdón, aparece una Azaña, pues, que parece que es como mucho más inclusivo, como mucho más reconciliador, más tolerante, que intenta un poco como albergar a las distintas sensibilidades, ¿no? Y aboga un poco, quizá también porque ahí él ya no tenía poder, ¿no? Porque ya eran esos años en los que de facto ya la República estaba en manos de la izquierda y realmente Azaña era casi una figura simbólica, ¿no? Pero ¿crees que él luego hace un viraje y ahí muestra más amabilidad? ¿O crees que fue simplemente una cuestión tacticista porque era la única carta que tenía que jugar? Bueno, es posible que fuera esta razón última la que le empujara a lo otro, pero no es menos cierto que sí desembocó en una mayor amabilidad. Yo creo que Azaña en eso sí es sincero. El último Azaña es el Azaña más sincero, el Azaña que ha tomado contacto con la realidad y que se ha dado cuenta del desastre y del desastre que en gran parte ha provocado él. Azaña nunca habló bien de nadie. Es un rasgo muy acusado de su personalidad. Nunca habló bien de nadie. No hay un personaje al que se refiriese, digamos, desde la admiración o loable. Jamás, jamás. Tiene palos absolutamente para todos. Y no recuerdo de nadie, salvo de su cuñado, Rivas Sherif, salvo de su cuñado, no recuerdo que hablase bien jamás de una sola persona. Esto es, indudablemente, pues muy indicativo. Él decía al respecto de lo que estamos hablando, él decía, tengo del demonio la soberbia. Y eso indudablemente es un rasgo que nadie creo que reputaría de positivo, pero lo que sí es positivo por lo menos es el reconocimiento. Bueno, y la transición, ¿no? En esta etapa final. El último Azaña, quizá el horror de la guerra le humaniza más en ese sentido, ¿no? Estoy convencido de que es así. Yo estoy convencido de la sinceridad final de Azaña, porque Azaña es básicamente... yo no estoy diciendo que Azaña no sea sincero en sus memorias, creo que es muy sincero, ¿eh? Él reconoce, por ejemplo, tiene una entrada del año 30, en agosto me parece que es del 32, tiene una entrada en la que dice, recibo al organizador de la quema de iglesias y conventos del año pasado. Ya. O sea, lo cual es una confesión verdaderamente increíble, ¿no? Es decir, lo recibe porque él le conocía, porque sabía que había sido el autor y porque Azaña no había dado la orden, pero Azaña estaba perfectamente informado de toda la historia, ¿no? Y lo reconoce en sus memorias. No lo hace a modo de reconocimiento, digamos, de admisión a regañadientes, lo hace con absoluta naturalidad. Entonces, Azaña, en ese sentido, las memorias son muy, muy interesantes, verdaderamente, son muy grandes, son muy amplias, pero son muy interesantes, porque Azaña es básicamente sincero. Por eso creo en la sinceridad también de la parte final, digamos, de sí, su que eso vida. fue de corazón, ¿no?
Sí, sí, yo estoy convencido que igual que son sinceras y son creíbles antes, lo son después. Y nos muestran una hazaña distinto, diferente, mucho más humano, mucho más amable también, y una hazaña que necesariamente se te hace más simpático en el plano personal, más allá de cuestiones ideológicas o de otro tipo. Sí, en lo humano. En lo humano, en el plano personal. Sí, como además escribía bien, tiene la capacidad de arrastrarte hacia la empatía. Vale, entonces vamos ahora con el último de los rasgos, ¿vale? De Goldberg, que es el neuroticismo. El neuroticismo es una palabra que depende un poco del autor que la implica, no es lo mismo en Freud que en Goldberg, entonces te voy a explicar de qué va en Goldberg para que todo el mundo tengamos claro de qué estamos hablando. Para Goldberg el neuroticismo habla de la capacidad de afrontar las complejidades de la vida, de que las cosas no salgan como uno espera, de tener una cierta estabilidad emocional, ¿no? La persona neurótica es poco estable emocionalmente, es muy reactiva, tiene cambios de humor. Digamos que sería una especie como de flexibilidad mental y de tu capacidad de reaccionar y regularte emocionalmente de forma adecuada, bueno, pues al sufrimiento, a lo que no sale como tú esperabas, a la adversidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, una persona neurótica sería la que es muy reactiva y es poco flexible y se adapta mal al cambio, y la persona menos neurótica sería la que maneja esto razonablemente bien. Así que, ¿cuánto le das de neuroticismo a Franco y cuánto le das a hazaña? Bueno, en cuanto a esa capacidad, la capacidad también tiene que ver con la adaptación, ¿no? Sí, cierta flexibilidad mental. Yo creo que Franco podría estar en la escala medio alta, quizá. ¿De flexible o de poco flexible? De flexible. Vale, o sea, sería poco neurótico. Sí, estaría en la mitad. Es decir, entre otras cosas, por esas condiciones, por esa naturaleza suya prudente. Incluso extremadamente prudente, ¿no? En circunstancias en las cuales todo parecía indicar que la prudencia no era la mejor de las decisiones. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, la entrada en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, las diferencias entre un Mussolini y un Franco, ¿no? Cómo la falta de prudencia lleva a Mussolini a ver las cosas de manera distinta y entra en la guerra en un mal cálculo, el 10 de junio del 40, en un mal cálculo creyendo que Gran Bretaña está derrotada y, por supuesto, Francia, que lo estaría 12 días después. Y, sin embargo, Franco dice, no, vamos a esperar. Entonces, Franco tiene una, por lo menos mediana capacidad, si no más que mediana, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de ser capaz de adaptarse. Y no creo estar exagerando ese rasgo, porque pensemos cuál es el mundo de Franco cuando es proclamado generalísimo en el otoño de 1936, y cómo es el mundo cuando abandona este planeta el 20 de noviembre del 75. Franco ha visto pasar por ahí a Mussolini, a Hitler, a Hirohito, a Churchill, a De Gaulle, a Eisenhower, a Truman, a Roosevelt, a Kennedy, a Nixon. Sí, de las potencias coloniales a la Guerra Fría, claro. Ha visto cambiar el mundo por completo, ¿no? Y digamos que eso sería la adaptabilidad, ¿vale? Pero en el neuroticismo también habría un punto como de la reactividad emocional, es decir, porque yo puedo ser muy reactivo emocionalmente y, pues no sé, tener un estropicio y pegarle una pata a la mesa, pero luego adaptarme bien más en ese lado táctico o estratégico. ¿En Franco había esa reactividad emocional o ahí también había esa frialdad y ese carácter reptiliano, por decirlo de alguna manera? Pues más bien se adecuaría a esta segunda definición. Había esa frialdad, ese esperar y esa capacidad de afrontar las cosas como vienen. O sea, se ha hecho célebre, si se quiere poner como ejemplo, que yo creo que podría serlo, aunque también se ha malinterpretado un poco, pero creo que viene al caso particularmente, cuando asesinan a Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, en el mensaje del día 31, Franco dice, es virtud del hombre político cambiar los males en bienes, ¿no? Dice, por eso no hay mal que por bien no venga. No lo dijo inmediatamente después de la muerte de Carrero, como algunos han sostenido. No es inmediatamente después, son 10, 11 días después. Pero es verdad que hizo esa reflexión. Es decir, que él es capaz, y para él la pérdida de Carrero era una pérdida enormemente sensible, como uno se puede imaginar, por razones políticas, por supuesto, pero también por razones personales, y sin embargo él tiene esa adaptabilidad, esa frialdad,
para adecuarse a las circunstancias y para saber sacar, pues eso, el bien del mal. Él mismo, me remito a su frase, él mismo lo dijo en precisamente La Nochevieja de 1973. Sí, supongo que lo humano y lo táctico muchas veces no pueden ir de la mano, ¿no? Claro, y entonces tienes que intentar casarlo, porque no te queda otro remedio, ¿no? La única vez que se vio llorar a Franco en público fue en el funeral de Carrero Blanco. ¿Y Azaña dónde lo colocaríamos en esta escala de lo neurótico? Y Azaña en ese sentido, pues también lo pondríamos probablemente en la mitad de la escala. Yo creo que Franco estaría más desarrollado en cuanto a su adaptabilidad y por tanto menos neurótico. Menos neurótico, mitad baja. Eso es. Y Azaña mitad alta. Y Azaña mitad alta. También hay que tener en cuenta una cosa que es no aclarada y que hay que interpretar en el contexto histórico del que estamos hablando. De Azaña se dijo, y se ha mantenido luego durante bastante tiempo, y no ha sido desmentido completamente, su condición homosexual. Estamos en la España de los años 30. Claro, con un nivel de represión y de ostracismo brutal, ¿no? Hasta el punto de que prácticamente, bueno, para todos los efectos podemos decir casi no existía. Era algo sencillamente de lo que no se hablaba. Y en consecuencia, si es verdad esa inclinación homosexual de Azaña, esto lógicamente, para lo que estamos hablando del tema de la neurosis, tiene un impacto indudablemente, ¿no? Claro. Uno de sus biógrafos y de quien yo creo que mejor ha escrito sobre Manuel Azaña, que es José María Marco, también es de condición homosexual, ha tratado este tema en su obra sobre Azaña, y creo que lo trata con enorme acierto. Bueno, en general el libro que tiene sobre Azaña es muy bueno y yo lo recomiendo, de verdad, como lectura, porque es de una notable capacidad de análisis y penetración de lo que era el personaje Manuel Azaña, y trata este tema, ya digo, y lógicamente esto tiene un reflejo pues en esa neurosis de la que estamos hablando. Es con todo un asunto que no ha quedado plenamente esclarecido tampoco por la historia. Es un poco como su condición masónica. Sabemos que Azaña pertenecía a la masonería, pero al parecer... Acude solo una vez, ¿no? Tengo entendido. Fue casi como un movimiento tacticista más que realmente una implicación clara, ¿no? Exactamente, lo has descrito perfectamente. Lógicamente él tenía simpatías por la masonería porque el proyecto masónico es el de secularizar la sociedad y también era el objetivo de Azaña, pero no participó particularmente, digamos, de la masonería en tanto cuanto institución, más que aquella vez que fue y que parece que no le causó excesiva impresión. Bueno, pues mira, cerramos con esto los 5 grandes de personalidad de Goldberg. Nos han quedado 2 personajes en el plano de la personalidad bastante parecidos, ¿no? Es decir, distinta forma, o distinto contenido, pero sí que parece que estructuralmente bastante afines, ¿no? Franco y Azaña. La verdad que sí, es un tanto sorprendente, ¿no? Porque siempre se colocan como figuras muy antagónicas, ¿no? Bueno, en función del contenido ideológico, claro, pero tú puedes tener un contenido ideológico contrario a otro y sin embargo compartir los rasgos de convicción, de disposición hacia la violencia, de determinación. Sí, bueno, sí. Lo encontramos en otras figuras totalitarias, ¿no? Como Hitler o Stalin o similares. Mira, y un poco, yendo un poco, como te dije, quería centrarme primero en el análisis de lo personal, pero luego un poco ampliar el foco, ¿no? Porque también es verdad que a veces vemos la historia mucho como desde lo biográfico, desde el dato concreto, desde luego que ha habido figuras o sucesos importantes, pero claro, quizá por deformación profesional, a mí siempre me interesa lo que ocurre en la gente, la mentalidad, ¿no? La idiosincrasia de la época. Y bueno, y un poco en procesos que quizás se repiten, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? En psicología tenemos todo lo que se llama la terapia sistémica, que intenta estudiar cómo funcionan los sistemas humanos, es decir, cómo son las interacciones entre los grupos humanos y qué normas rigen esos grupos, ¿no? Y entonces nosotros una idea que plantean mucho los terapeutas sistémicos es la idea de la circularidad, ¿no? Es decir, es la idea de que todo se repite, de que hay una especie de patrones que se retroalimentan continuamente, ¿no? Que se crean momentos de crisis, porque hay un momento en el que lo que tú ya no tienes no sirve, ¿no? Y entonces hay que crear un momento nuevo y ahí hay un momento de conflicto, de tensión,
en esa transición. ¿Dirías que igual que en aquella época de los años 30, pues bueno, en España se dio la guerra civil, pero en el resto de Europa fue con la Segunda Guerra Mundial y con el conflicto entre las democracias y los movimientos totalitarios, ya fueran de extrema derecha o de extrema izquierda, pero ¿crees que ahora estamos en un momento también de crisis social donde se acaba el modelo, donde se están empezando a plantear modelos nuevos? ¿Podríamos hablar de que la historia se repite? Bueno, depende cómo lo consideremos, pero creo que sí, creo que hay muchas características de la historia que aparecen y vuelven a aparecer con posterioridad, por supuesto. No creo exactamente que se repita ni que sea circular, sino que va avanzando. Lo que pasa es que ese avance no es lineal, aunque puede serlo contemplado desde una cierta perspectiva, pero si nos acercamos, lo que vemos es que hay movimientos en forma de onda, por decirlo así, e incluso en ocasiones puede hacer hay looping para atrás, pero ¿no? la tendencia al final es... Hay una tendencia, eso parece bastante claro. Otra cosa es cómo se interprete. Puede haber una interpretación de carácter progresista, o puede haber una interpretación cristiana, o puede haber otras interpretaciones fuera de nuestro ámbito cultural, sin duda ninguna, y las hay, y existen, ¿no? Mira, y una pregunta que te quiero hacer, un poco en base a estos dos personajes, que hemos visto similitudes, pero es una pregunta que yo me hago, ¿no? Hay muchos psicólogos que se plantean la idea, yo soy uno de los que está dentro de esta teoría, de si los líderes políticos siempre tienen que tener ciertos rasgos psicopáticos, ¿vale? Entendiendo la psicopatía no como esa imagen estereotipada y de película de asesinos en serie, sino de gente, bueno, pues que es capaz un poco de no sentir emociones, de ver su objetivo y no empatizar tanto con las implicaciones morales o emocionales que puede tener para otras personas. Sobre todo también esta idea de no sentir ansiedad, ¿no? El psicópata no siente ansiedad y por eso puede actuar con tanta frialdad. Y entonces hay algunos que nos preguntamos que, claro, con el nivel de estrés y de decisiones difíciles y de pues mandar gente a morir, ¿no? O tomar planes que van a afectar a la economía de millones de personas, si al final cualquier líder político no debe tener cierta esencia psicopática. Entonces la pregunta sería, ¿crees que los líderes políticos y las grandes figuras históricas tienen rasgos de psicopatía? Probablemente sí. O sea, tú tienes que tener una capacidad de disociar las decisiones que tomas de sus resultados en el plano emotivo. Tienes que conocerlas en el plano racional, por supuesto, claro, porque el otro sería una irresponsabilidad absoluta, pero tienes que ser capaz de disociarte en el plano de la emotividad, porque si no te paralizarías necesariamente, pero probablemente paralizaríamos todo. Tú piensas... O sea, que quizás esto no es tan malo, ¿no? Porque si no sería imposible actuar. Claro, tú piensas, por ejemplo, que si tenemos una certeza, es que en las cárceles en España hoy hay alguna persona inocente. Ya. Eso es seguro. Sí, si empatizamos, nunca nadie tomaría esa decisión de a quién condenar, ¿no? Claro. Y si aplicamos el principio, por ejemplo, de que prefiero que haya 1000 culpables en la calle antes que un solo inocente encarcelado, pues tendríamos que cerrar todo el sistema penitenciario. El de España y el de cualquier país, naturalmente. Claro. Entonces, tienes que ser capaz de buscar el mayor de los bienes. Por ejemplo, vamos a pensar en un gobernante como Dios manda, tienes que ser capaz de buscar el mayor de los bienes, digamos, como disociándote, desligándote de las consecuencias en el terreno emotivo, pero con el conocimiento de las consecuencias en el terreno intelectivo. Entonces creo que esto es fundamental. Ese tipo de personajes tienen que ser capaces de hacerlo. Eso desde el punto de vista humano, y todavía más en la sociedad actual, que es enormemente emotivista, enormemente sentimental y es una apelación permanente a la emotividad, es tanto más difícil de comprender. Pero las personas que sean capaces de hacerlo, sin duda ninguna, tienen una enorme ventaja sobre los demás, porque su implicación emotiva es mucho menor. Sí, les hace mejores líderes, ¿no? En ese sentido, más capaces de maniobrar y manejar todo lo que implica. Claro, sin ninguna duda. Hay una escena muy, bueno, es relativamente conocida, de Adolf Hitler, en las afueras de Berlín. Estamos ya a comienzos de 1945, las cosas van muy mal y se está moviendo por ferrocarril al tiempo que un tren lleno de soldados alemanes inválidos que viene del frente se cruza con él.
y Hitler ordena correr las cortinas, mover las cortinas, en una decisión que puede ser, en fin, considerada inhumana por una parte, pero por otro lado en una decisión que es correcta desde el punto de vista racional, porque probablemente si tú ves eso, te dejas llevar por los sentimientos y te dejas llevar, pues, en fin, por aquella parte de tu personalidad que no debe ser la que ordene tus actuaciones, ¿no? Tus acciones. Entonces, hay algunas cosas que, aunque a priori puedes considerar ciertamente negativas en un determinado terreno, sin embargo, en el contexto y en el conjunto de todo lo que es la persona, son decisiones, por el contrario, positivas, ¿no? Sí, en psicoterapia siempre decimos que la cara y la cruz la vemos como cosas antagónicas, pero en el fondo son la misma moneda, ¿no? Eso es. Vale, bueno, ya cerrando un poco la parte de los personajes, vamos a centrarnos un poco más en los procesos comunes, vamos a ampliar el foco y te voy a comentar algunas cositas, ¿vale, Fernando? ¿Crees que estamos de nuevo en un momento de crisis donde parece que ya no vale lo que hay y se está apostando o se está proponiendo algo nuevo? Si también esto lleva a una radicalización de la sociedad, si tú crees que la sociedad se está radicalizando, si ves en esto paralelismos con cómo se radicalizó la sociedad de los años 30, después del crack del 28. Yo no creo que, digamos, que se vaya a repetir. Por eso hay muchas invocaciones ahora a, bueno, comparar, establecer paralelismos entre situaciones que están ocurriendo hoy en el mundo, con carácter sobre todo internacional, y otras épocas históricas. Y entonces hay una transposición de personajes y decimos que no sé quién es Hitler y que no sé quién es Chamberlain y que no sé quién es Churchill y que no sé quién es Roosevelt y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que eso no se da, porque son situaciones que puedan tener algunos paralelismos, pero apurarlos me parece que no se corresponde con la realidad. Si me permites un algo para que la gente pueda entender lo que estoy diciendo, es como cuando, esto lo entenderá quien le gusta el fútbol, es como cuando decimos quién es el Real Madrid en Italia o quién es el Barcelona en Gran Bretaña o en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues no puedes encontrar, no hay una proyección directa de ese Real Madrid o de ese Barcelona en otros países, porque el contexto es diferente, la estructura es diferente, las circunstancias son diferentes y los sentimientos son diferentes. De la misma manera sucede con esto. No podemos pensar en términos de lo que pasó en los años 30 y considerar a los años 30 como un patrón, digamos, universal que aplicar en cualesquiera circunstancias. ¿Hay una crisis? Sí. ¿Grande? Sí. Enorme. Yo creo que hay un gigantesco malestar cultural, y digo gigantesco. Y lo que muchos fenómenos están poniendo de relieve es la existencia de ese malestar cultural, un análisis de las ideas en circulación, pero también de cuestiones tales como los resultados electorales, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, nos acerca a la idea de que los fenómenos políticos que están sucediendo, y también electorales, son el reflejo de ese malestar cultural que es mucho más profundo. Estamos en un momento de cambio, de crisis, y lo que está pasando ahora, en términos culturales y políticos, lo que está pasando ahora es lo más importante que ha sucedido desde el 89-91, desde la caída del bloque soviético, no solamente en términos políticos, sino también en términos culturales, la irrupción de la posmodernidad, etcétera, ¿no? Muy interesante. Y mira, en esto, yendo un poco también a este clima de conflicto, ¿no? Donde parece que volvemos a ver los de un bando contra los de otro bando, ¿no? Y esta radicalización. Una cosa que se está hablando mucho es de un poco cómo se tiende a estigmatizar al adversario y más que entrar en el debate de las ideas, ¿no? Pues llevarle al tema como de la identidad, ¿no? Como el otro es necesariamente perverso o necesariamente, ¿no? Pues no sé, porque es un pijo progre o porque es un facha, bueno, este tipo de etiquetas, ¿no? Y dentro de esto hay una cosa que a mí me llama la atención, que es que se está volviendo a veces, cuando se intenta descalificar al otro, a tirar de etiquetas de salud mental, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me parece muy interesante, que es que ya no eres anti algo, sino que ya se utiliza el término fobia, ¿no? Que sí que habla de una patología, ¿no? ¿Qué opinas tú un poco de esta utilización de lo psicológico, de la idea de locura para demonizar al adversario o para invalidarlo? Bueno, esto nos llevaría, la verdad, para otro podcast, ¿no? Para otra buena conversación. Porque lo que estás comentando tiene que ver con la teoría del totalitarismo. Realmente
Toda la época contemporánea está caracterizada es una época, es un tiempo histórico que tiende al totalitarismo. Todo. Es decir, eso se ha producido en el caso del comunismo, en el caso del fascismo y en el caso de la democracia liberal también. Porque el totalitarismo no es por decirlo así, no es una inflación del aparato burocrático administrativo del Estado. El totalitarismo es la imposición de una religión política. Eso es lo que marca lo que verdaderamente es totalitario. Y los movimientos de nuestro tiempo, los movimientos de la posmodernidad, llevan en su seno esa condición totalitaria. Es decir, hay tanta gente verdaderamente en nuestros tiempos, ahora mismo, hay tanta gente, y más que nunca probablemente, que en su alma, en su corazón, en su cerebro, son totalitarios y pretenden la execración total y completa del adversario, ¿no? Todos estamos viendo movimientos, tú lo has dicho perfectamente cuando se habla de fobias, por ejemplo, movimientos, qué sé yo, de tipo animalista, ¿no? Que pretenden, por ejemplo, acabar con los toros. ¿Por qué? Pues porque hay una proyección de lo que yo soy que tengo que imponer a los demás. Hasta ahora el discurso dominante es, si no te gustan los toros, no vayas. Si no te gusta, qué sé yo, cualquier cosa, no vayas, no lo utilices, no lo hagas, no lo practiques. Pero el discurso de tengo que imponer en la sociedad aquello en lo que yo creo y los demás tienen que hacer lo que yo crea, eso es totalitario. ¿Y crees que ese es el germen de un clima de preguerra civil? Es decir, ¿crees que eso es la semilla que ahora no, pero que en un futuro puede llegar a germinar este tipo de enfrentamientos? En definitiva, la imposición como proyección de mi propia personalidad sobre los demás, que es un poco lo que hemos estado hablando precisamente antes, ¿no? Y que sí, de la apertura, precisamente lo hemos visto en estos rasgos de estas dos figuras históricas, ¿no? Por eso me pareció un poco interesante que también es verdad que a veces determinado tipo de figuras creo que pueden ser un poco icono, reflejo de lo que ocurría en una época o de una mentalidad en concreto, ¿no? Pues así es, y lo hemos visto al respecto de esa época. Lo que pasa es que, claro, tenemos que hacer el esfuerzo de trasladarnos y ahora estamos pues en la tercera década del siglo XXI. También no podemos olvidar aquello de el medio es el mensaje, ¿no? De la importancia de McLuhan, ¿no? De la importancia del medio, porque la tiene. El hecho de que la tecnología haya avanzado hasta el punto que lo ha hecho en nuestro tiempo es también un factor coadyuvante de esa imposición, pero a la vez también de la libertad. Las dos cosas. Sí, hay esa paradoja, ¿no? Sí, hay esa paradoja. No olvidemos que, por ejemplo, Georgiou, el autor rumano de La Hora 25, hablaba de que el totalitarismo del futuro sería la tecnología. No hablaba de una tecnología utilizada por alguien particularmente perverso, sino que la tecnología en sí sería el... Sí, crearía esa dinámica, ¿no? Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, también tiene algo esa línea. Yo creo que ahí también hay algo, ¿no? En psicología, Balzavic, que es uno de los grandes estudiosos de las leyes de comunicación humana, él diferenciaba mucho entre la comunicación declarativa y la procedimental, ¿no? La declarativa es aquello que decimos y la procedimental es lo que ocurre, ¿no? Claro. Y sí que parece un poco, por lo menos yo cuando veo en consulta, ¿no? Lo bueno de mi curro es que cada hora te sientas con una persona de su padre y de su madre con una manera de pensar muy diferente y con momentos biográficos distintos, ¿no? Un chaval de 20, luego un señor de 60, luego... Y creo que hay algo interesante de que declarativamente creo que es cuando más estamos hablando de libertad, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda, pero luego procedimentalmente, como tú bien indicabas, parece que es cuando más estamos acercándonos a ese totalitarismo, ¿no? Y ahí quizá hay algo como doble vincular, como decir una cosa pero luego estar viviendo otra que quizás lo hace todo mucho más confuso, ¿no? No, estamos viendo en el nombre de la democracia, por ejemplo, reprimir la libertad, es así, en el nombre de la democracia, eliminar de la carrera a determinados sujetos y fuerzas políticas que son molestas o que no interesan, ¿no? En el nombre del pluralismo, procurar que haya menos de los que había, ¿no? Y en el nombre del pluralismo, ¿no? Entonces, todo eso a donde lleva es a que efectivamente a través de esos mecanismos de corrección política fundamentalmente se imponga un pensamiento único, una forma única de pensar, y eso nos lleva a una situación que es la que he empezado mencionando, y es que lo verdaderamente peligroso, porque ya lo hemos conocido en el pasado, es que eso haya anidado en el corazón de infinitud de occidentales. Sí, y vean bien
que solo mi discurso es el discurso que ha de permitirse sí, en el espacio de público. los míos o eres parte de la solución o eres parte del problema, ¿no? En esa radicalidad, que fíjate que esto es lo que nosotros llamamos una distorsión dicotómica, que es ver el mundo en blancos y negros, que sabemos que es una cosa que siempre lleva al malestar psicológico y a la toma de decisiones erróneas. Bueno, Fernando, pues ha sido un verdadero placer juntar historia y psicología, darte las gracias y Pues el placer ha sido mío. Y nada, bueno, pues eso, vuelvo a recalcar que bueno, que hoy nos hemos enfocado más en los procesos psicológicos, pero el que esté interesado en conocer este periodo más en la historia ortodoxa, pues tiene ese curso que hemos dejado en el enlace. Y nada, muchísimas gracias por participar en este experimento. Creo que hemos hecho de terapeutas de pacotilla de dos figuras históricas muy interesantes y bueno, pues un placer. Esto es todo en este capítulo, nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias a todos, no sé qué habéis opinado, poner en comentarios, pero recordemos ser tolerantes. Un abrazo a todos.